Continúa bendiciendo, agradecidos con Dios porque Dios cada día muestra su infinita misericordia. Eh, Sabemos que la palabra de Dios nos enseña que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, pero entonces Dios cada día quiere que le busquemos, que seamos esos hombres esforzados y valientes, dando la bienvenida a cada varón de Dios que se vaya a conectar, que vaya a ver estas transmisiones. Sé que el Señor cada día tiene grandes propósitos para nuestras vidas, grandes bendiciones para nuestras vidas, espirituales y económicas. Les pido que me ayuden a compartir estas transmisiones. Queremos llegar a muchas almas necesitadas, muchos corazones que necesitan de una palabra de parte de Dios, que necesitan de esa palabra que cada día Dios nos enseña, que prediquemos al pueblo, que le enseñemos a muchas personas que necesitan, que oremos por esa necesidad. Dios en estos tiempos está buscando hombres y mujeres forzadas y valientes, que le creamos a la palabra de Dios, que nos unamos como pueblo de Dios, que sé que Dios tiene grandes bendiciones. Dios bendice cada programa y Dios cura cada programa con la sangre de Cristo, porque sé que aquella persona que recibe una palabra de parte de Dios, Dios va a transformar ese corazón, Dios va a transformar ese hijo, Dios va a levantar de aquellos varones que quizás nadie da un peso por ese varón. Dios va a levantar en estos tiempos hombres que Dios usará en grandes dimensiones, que Dios usará para levantar ese paralítico, porque sé que el Señor va a levantar ese ministerio que el enemigo lo tenía arruinado, ese ministerio que el enemigo lo tenía quizás allá en poco, pero Dios lo va a poner en primer lugar. Así aquel hombre, aquella mujer que se ha esforzado, que ha sido valiente, no desmaye, porque Dios tiene una bendición para entregarle. Dios tiene un propósito para su vida. Antes que naciera, Dios ya tenía ese propósito. Cuando Dios envió ese varón a su casa, cuando Dios envió ese varón allá donde se encontraron para hablarle de la palabra de Dios, es porque Dios ya lo había escogido. No es una casualidad que se encontró con esa persona para que le hablara de la palabra de Dios. No es una casualidad que usted, hermano, usted, amigo, escuche este mensaje, porque Dios tiene grandes bendiciones. Que si acepta a Jesucristo en su corazón, de todo corazón, si entregamos nuestro corazón a Dios, Dios tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Vemos a aquel hombre que Dios, que aquel varón hace una parábola de aquel varón que le dio 10 talentos. ¿Para qué? Para que diera ese fruto, ¿no? Lo dio. El que le dio 5, le dio 5 más cuando vino. El que le dio 1, lo enterró. Dios no quiere que enterremos esos talentos. Dios quiere que produzcamos, que hagamos producir ese talento que Dios nos dio en nuestras vidas. Que Dios nos bendijo con un ministerio, que Dios nos bendijo con los dones del Espíritu Santo. Esos dones del Espíritu Santo empezarán a fluir en su vida. Esa palabra que cada día quizás no había hablado al amigo, al vecino, a su misma familia, Dios quiere que le hablemos. Dios quiere que le hablemos al pueblo, que no nos quedemos callados, que prediquemos la palabra de Dios. En esta noche vamos a compartir un corto mensaje, una lectura, un versículo de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber que debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, hay en esto la palabra nos enseña que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No sé, hermano, de diferentes naciones de Colombia, sabemos que en Colombia en estos tiempos han sido tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque quizás por la desobediencia del mismo pueblo, Dios ha levantado gobernantes incrédulos, Dios ha levantado gobernantes de la izquierda, y sabemos que la palabra de Dios nos enseña que todo lo que sea de la izquierda no viene de parte de Dios.
Entonces nosotros a veces nos preguntamos o quizás decimos, bueno, ¿y qué pasa acá? ¿Por qué quizás muchos le reprochamos? ¿Por qué Dios permite eso? Por la misma desobediencia del pueblo. Porque si vemos el pueblo de Israel, cuando pedían un rey, cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el Dios Todopoderoso, y aquellos varones querían ser semejante a aquellas otras naciones, tener ese rey. Nosotros como pueblo de Dios debemos de marcar esa diferencia. Debemos tener esa diferencia delante de Dios. Que no porque aquel habla bonito, pero es palabra de engaño. No debemos es cada día acercarnos a Dios, preguntarle a Dios qué debemos hacer. Pero no, nosotros quizás nos inquietamos porque aquel prospera, porque aquel hace, porque yo no lo puedo hacer. No, Dios tiene un mejor propósito para nuestras vidas. Dios no quiere a sus hijos verlos en vergüenza. Dios quiere siempre, como dice la palabra de Dios, Jehová colocará a tus hijos por cabeza y no por cola. Jehová tendrá a tus hijos a rey y nunca estarán abajo. ¿Por qué? Porque cada día debemos amar la palabra de Dios, para que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, para que esa palabra sea ese fruto de esa bendición que Dios tiene para sus escogidos, para sus elegidos, porque dice la palabra de Dios que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Debemos entender eso, hermanos, que somos pocos los escogidos, y los escogidos que estamos debemos es perseverar, debemos es cada día estudiar, escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y sé que muchas naciones están pasando necesidades, están pasando pruebas, quizás en la escasez, quizás hay mucho pueblo que ha sido perseguido, quizás en muchos hogares el enemigo las ha querido destruir. ¿Pero por qué? Porque en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Esto la palabra de Dios nos enseña, es porque ¿por qué nos enseña? Porque nosotros debemos cada día escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Para que nadie nos engañe. Si vemos en 2 Timoteo 3:16, nos dice la palabra de Dios, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si nosotros vemos la palabra de Dios, Dios nos dejó escrito. ¿Para qué? Para que seamos guiados, para que hagamos lo que Dios le agrada, que no improvisemos, que no digamos, no, pero ¿cómo lo hacemos para ser bendecidos? ¿Cómo hacemos para alcanzar la vida eterna? Para alcanzar la vida eterna debemos cada día esforzarnos. Y sé que nosotros cada día tendremos dificultades, pero de esas dificultades que tenemos, eso es pasajero. Pero sé que cuando Dios empieza a bendecir un pueblo, cuando empieza a bendecir una nación, Dios abre puertas que nadie puede cerrar, y que mira que cómo lo hizo. Dios es el Dios Todopoderoso. Dios es el que levanta al caído. Dios es el que levanta al menesteroso. Dios es el que levanta a aquel que nadie da un peso, que quizás lo escupían, que quizás lo menospreciaban. Dios lo levanta, ¿para qué? Para avergonzar a aquellos altivos, a aquellos que se creían sabios en su propia opinión. Porque el hombre sabio es aquel hombre temeroso de Dios, aquel hombre que hace lo que Dios dejó escrito. Tratamos de hacer y tratamos de ser esos imitadores de Cristo Jesús. Porque nosotros, Dios envió a su Hijo a la tierra. ¿Por qué? Para dejarnos ese buen ejemplo, para ver qué teníamos que hacer en tiempos difíciles, en tiempos duros, que teníamos que ser obedientes. ¿Por qué? Para que nosotros en un tiempo estábamos por la ley, y si vemos este tiempo, si fuera por la ley nadie se salvaría, pero como somos por gracia soy salvo. Entonces por esa gracia, por ese amor, por ese infinito amor, Dios envió a su Hijo a la cruz a morir por usted y por mí, a derramar esa sangre, a derrotar al enemigo. Por eso el enemigo está derrotado. Nosotros no tenemos que darle cabida al enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces es lo que nosotros cada día, aquel que se quiera levantar contra un hijo de Dios,
se está levantando con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso es el que derrotó al diablo en la cruz del Calvario. El Dios Todopoderoso es el que derrota a aquel que se quiera levantar en contra de la palabra de Dios. El Dios Todopoderoso, yo lo creo. Por eso aquella persona que se ha querido levantar en contra de este ministerio y los ministerios, Dios no lo va a permitir, porque Dios, si no se arrepienten, Dios los va a cortar. Entonces es lo que nosotros cada día como pueblo de Dios debemos creerle a la palabra de Dios. Debemos ser esos hombres que prediquemos la verdad, que no prediquemos por predicar, que haya ese fluir de la palabra de Dios. Y por eso, si nosotros decimos en nuestros tiempos, queremos orar por esa petición, debemos hacerlo, no por solo porque nos escuche, no, queremos es actuar, accionar, que haya esa oración por cada petición. Por eso también a mis hermanos, a los hermanos que me escuchan, les pido que me llenen sus oraciones, que nos unamos como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, como ese pueblo valiente, como esos guerreros de Cristo Jesús, nos unamos a orar por las naciones, nos unamos a orar por la nación de Israel. Que si sé que dice la palabra de Dios que los que bendijeren a Israel serán bendecidos, pero aquellos que maldijeren serán maldecidos. Entonces nosotros como pueblo de cristianos debemos bendecir y pedir por la paz de Jerusalén, y serán prosperados todos los que te aman, dice en la palabra de Dios en Salmos 122 versículo 6. Entonces, ¿qué más Dios nos deja que seamos esos hombres esforzados y valientes? Entonces, cada día que Dios nos permite la presencia de Dios, debemos orar unos por otros. Sé que Dios va a levantar muchos hogares, va a restaurar muchos hogares. ¿Por qué? Porque aquellos hogares que busquen de Dios, que busquen de la palabra de Dios, Dios los va a levantar. Dios va a levantar esos ministerios. Dios bendiga a los pastores en diferentes naciones. En Yopal Casanare, el pastor Alonso Sánchez, la pastora Lucedí, pastor Juan Carlos Gómez, el pastor Alcides Hernández, su esposa. Dios bendiga esos ministerios cada día. Allá en La Guajira, el pastor Víctor Martínez, Dios bendiga ese ministerio, y cada uno de los ministerios que cada día nos unimos a orar por las naciones, nos unimos a orar por el pueblo cristiano, porque Dios quiere es un pueblo unido. Dios quiere un pueblo humillado delante de Dios, un pueblo que reconozca que Dios es el único que nos puede levantar, que Dios es el único que nos puede restaurar, que Dios es el Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, escriban sus peticiones, estaremos orando por cada petición. Dios les continúe bendiciendo, les invito y les animo en el amor del Señor, que sigamos perseverando en la palabra de Dios, que sigamos perseverando en esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, que no nos quedemos cada día en esas promesas que quizás hoy no nos llegó, pero que Dios, el día menos pensado que sea, Dios tiene esa bendición, tanto espiritual como económica también. Nuestro anhelo y siempre lo que debemos anhelar es que Dios dio su vida, Dios envió a su Hijo a la cruz a morir por usted y por mí. Entonces debemos valorar que anhelamos es esa venida del Señor, y que podamos ir a su presencia, que Dios tiene ese lugar apartado para cada uno de nosotros. Entonces Dios les continúe bendiciendo grandemente.